¿Cómo están, amigas y amigos? A pocas horas ya de celebrar la Navidad, te damos la bienvenida a Las Cosas Como Son. Yo soy Jorge Rodríguez. Desde ya, una feliz Navidad para todos los peruanos. Quisiéramos pasar una Navidad sin problemas de inseguridad, sin extorsiones, sin tantos asaltos y robos, pero lamentablemente ese sigue siendo la principal preocupación de todos los peruanos. Por eso vamos a conversar aquí en Las Cosas Como Son con Nicolás Ceballos, criminólogo, ex viceministro del Interior, para comprender un poquito la política que está encaminando el presidente José Gerí y si está dando pasos realmente acertados. Recordemos que él acaba de señalar que no va a perder la guerra contra la delincuencia, pero tampoco la va a ganar, en una declaración un poquito confusa, por decirlo menos. Nicolás, bienvenido a RPP, ¿cómo estás? Jorge, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo interpretar lo que ha dicho el presidente José Gerí? Reitero, no voy a perder la guerra contra la delincuencia, tampoco la voy a ganar por el tiempo que me queda en Palacio de Gobierno. Mira, dentro de todo creo que es saludable que se haya ido moderando el entusiasmo, ¿no? Los primeros semanas, meses del presidente Gerí fueron bastante auspiciosas respecto a los alcances que iba a poder tener un gobierno de transición. Creemos que muchas de sus declaraciones fueron tal vez demasiado optimistas respecto a lo que tiene que enfrentar. Creo que en el camino él y su equipo han comenzado a tomar conciencia de que el tema no es un tema que va a poder acabarse en un periodo muy breve, ni menos con estados de emergencia, ni con medidas reiteradas. Y tal vez este mensaje pueda hacer el pie a una etapa con ya un poco más Jorge sentado en la silla, en el sillón presidencial, para tomar decisiones que tengan un carácter político que le permita continuar con el gobierno que le corresponde de transición, ¿no? Efectivamente. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció una suerte de subsistema, ¿correcto? Relacionado con el tema de seguridad, en el que estarían presentes el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional. ¿Por ahí puede ir algún tipo de solución de freno frente al avance de la criminalidad? Puede ser un camino interesante, pero ahí el punto es cómo comenzamos a hacer que dialogue con otros espacios que existen de coordinación. Ahorita existen por lo menos tres. Tienes el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el CONASEC, que se ha reunido de hecho hace pocos días. Tienes el Consejo Nacional de Política Criminal, que no tenemos idea hace cuánto se reúne. Y claro, supuestamente se va a crear un Consejo sobre crimen organizado. Entonces vas a tener tres instancias políticas que tienen competencias más o menos parecidas. Si la idea de un subsistema va a pasar por fusionar esos espacios en una cuestión mucho más estructurada, pero que tenga objetivos estratégicos claros, pero también un empate táctico y operativo concreto, creo que puede ser un buen camino en términos de gobernanza de la seguridad pública en el país. Pero hay que ver si va a ser esa línea o va a ser un espacio más en lo que ya existe, ¿no? Tocas el tema del entusiasmo inicial del presidente José Gerí, efectivamente, ¿no? Los primeros días lo veíamos encabezando, por ejemplo, operativos incluso en los penales, ¿correcto? Pero desde regiones se ha tenido esta visión en el sentido de que el presidente Gerí todavía ha emitido medidas muy centralistas, ¿correcto? La realidad que se vive, por ejemplo, en Trujillo, en Arequipa, en Iquitos, es muy distinta a la realidad de Lima. Entonces, como que no se han adecuado todavía medidas, una normativa específica para cada región. ¿Cómo ves ese punto? Sí, efectivamente, y en ese camino, en donde debe apoyarse el presidente Gerí es en sus gobernadores regionales, porque finalmente son ellos que tienen un poco la competencia y el espacio para trabajar a nivel regional, y sobre todo, yendo un poco más cercano al ciudadano, ajá, en sus municipalidades provinciales y distritales, porque ellos tienen competencia y recursos para poder actuar. En su momento, un camino interesante ha sido, y podría ser la línea más política, el poder acompañar, asesorar, ayudar a que los gobiernos municipales, a las municipalidades y a los gobiernos regionales implementen iniciativas de seguridad ciudadana en sus localidades, okay, porque son las que más conocen la realidad local. Y están más cerca al ciudadano, efectivamente, claro. Y además, sobre todo a nivel municipal, el responsable político de seguridad ciudadana es el alcalde. Entonces sí se puede hacer un trabajo cercano con ellos, una gran alianza nacional por la seguridad ciudadana donde te trabajes de forma cercana con esos actores y que además tienen recursos. Hay además, perdónme que me extienda, sí, marco presupuestal para hacerlo. Las municipalidades y los GORES tienen marco presupuestal para poder invertir, para cerrar brechas de telecomunicaciones, infraestructura, equipamiento de la policía o de la fiscalía, que son los que deberían ayudar un poco a que estos temas fluyan bien en sus contextos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo entra el sistema de serenazgo dentro de este grupo de trabajo en contra de la inseguridad? Te lo pregunto porque Renzo Reyardo, el actual alcalde de Lima, ha propuesto incluso que se debe crear una suerte de guardia, ¿correcto? Ya no serenazgo, sino una suerte de guardia municipal
que incluso utilice armas de fuego, ¿no? Y este tema también ha estado desde hace muchísimo tiempo, Nicolás, en el centro de la polémica. Sí, es un tema que ha dado muchas vueltas. Ahí hay dos temas que son importantes y complementarios. El serenazgo debe ser un cuerpo de seguridad, y ya lo viene siendo, que complementa a la Policía Nacional. Que de hecho, si es posible, la libere de la carga de hacer cosas mucho más vinculadas a cuestiones cotidianas, domésticas, incivilidades, ¿no? Y de forma tal que la policía en cada territorio pueda dedicarse a temas un poco más serios, a perseguir extorsionadores, a perseguir secuestradores, a perseguir asaltantes, a perseguir otro tipo de estructuras criminales. Temas un poquito más especializados. Sí, efectivamente, un poco más especializado, y que se descargue, digamos, los temas más vecinales en el serenazgo. Dándole además el soporte operativo. Las municipalidades tienen mucho soporte operativo para apoyar a las comisarías, con vehículos, con cámaras, con comunicaciones. Entonces, en ese diálogo se pueden hacer cosas muy simpáticas. Lo que no es muy favorable es seguir quitándole competencias y espacios a la policía. Entonces, la posibilidad de generar un cuerpo armado municipal que vaya, digamos, como al costado de la policía puede ser un poco complicado, porque ya de por sí con la policía hay varias dificultades. Sumar un cuerpo más en ese proceso podría ser un poco más complejo, más que un beneficio, ¿no? Perfecto. Hablemos un poquito de los penales, ¿te parece, Nicolás? Porque definitivamente allí también está la preocupación cuando hablamos de extorsiones que continúan naciendo precisamente de los establecimientos penitenciarios. Se ha hablado de medidas que van a ser presentadas los primeros días de enero para reestructurar el INPE. ¿Qué podríamos esperar allí con relación al tema de las cárceles, de los establecimientos penitenciarios y la corrupción que se encuentra en el INPE? Porque hay que decirlo claramente, ¿no? Si pasan armas punzocortantes, droga, todo tipo de elementos a las cárceles, porque hay elementos corruptos en el INPE. Sí, efectivamente, y de hecho lo que ha propuesto el equipo del presidente Gerí es una superintendencia que fusione tanto al INPE como al PRONASEG, o sea, trabajo con adultos y también con infractores. Entonces ahí es un reto bien relevante, porque ya no solamente es trabajar con un grupo específico, sino con dos grupos particulares. Claro. Y no solamente aquellos que están internos, sino también es población que cumple otras medidas externados, o sea, es un control mucho más amplio. Lo que es importante entender en consideración es que no basta solamente con la reforma burocrática, y el servicio penitenciario es un servicio que incluye no solamente el recinto, el espacio físico, la seguridad y control de los internos, pero también su resocialización. Entonces, ese paquete es un paquete mucho más completo que fierro y cemento. Un trabajo integral. Efectivamente. Okay. Ambos juegan en pared. Hay elementos vinculados a la clasificación de los internos, a qué servicios van a atender, pero tenemos actualmente centros penitenciarios donde no hay capacidad de respuesta de psicólogos, de trabajadores sociales, de asistentes sociales que ayuden a que el interno, aquellos que son, digamos, que con más atendibles, puedan cumplir con su proceso de socialización, con sus trabajos. Y en el caso de menores es aún más crítico. Las brechas son realmente amplias. Entonces, el paquete no solamente es poner más edificios y más control, que es relevante, sino cómo pensamos todo el servicio penitenciario de forma integral para poder responder a su objetivo principal, ¿no? Muy bien, otro tema importante, en las fronteras. Se habla mucho, por ejemplo, de una u otra manera quitarle a la policía la responsabilidad de cuidar las fronteras y entregársela plenamente al ejército, ¿no? Solo a los militares. ¿Te parece una medida adecuada? El gran asunto es que muchas veces se plantean esas medidas sin considerar todo lo que implica detrás. El control de frontera es un control logísticamente muy complejo, porque no se debe ver solamente el asunto de la frontera norte con Ecuador, la frontera sur con Chile, o la frontera con Bolivia, que ya son fronteras muy complejas, muy densas, muy fluidas, muy dinámicas. Claro. Toma en consideración que lo que hay que controlar también es la frontera amazónica, con Brasil, con Colombia y Ecuador, que es realmente amplia. Entonces, sea quien se encargue o no, la pregunta es con qué equipamiento, con qué logística, con qué aparatos se le va a dar la posibilidad de tomar acción y control de esos espacios físicos. Claro, porque la idea sería, según se ha planteado, liberar a la Policía Nacional, ¿no?, del control de las fronteras para que se dedique a temas específicos del crimen organizado. Al menos por allí se había planteado un camino. Lo cual puede ser una medida interesante, pero nuevamente nos viene la pregunta, ¿qué equipamiento logístico se le va a dar a las Fuerzas Armadas para que cumpla con esa misión? Las fronteras son realmente amplias, insisto, las que son de costa, las que son de andinas, son ya complicadas. Las amazónicas son imposibles de controlar, son muy porosas. Entonces, ¿qué capacidad de operaciones va a haber ahí? La Fuerza Armada tiene capacidad de despliegue, efectivamente, pero ¿hay puestos suficientes? Insisto, no es el ánimo de decir que no sé cómo se puede hacer. La pregunta es con qué inversión, con qué logística se va a poder dar esa cobertura física. Ya que hablamos del tema de fronteras, hay que tocar el tema también de la migración, Nicolás. Es un tema bastante delicado y definitivamente no hay que generalizar, ¿correcto? El Perú durante mucho tiempo ha sido un país del que salieron muchísimas familias a buscar un mejor futuro a países vecinos o a otros más lejanos como Estados Unidos, España o Italia. En ese sentido, ¿cómo controlar
este tema tan complejo y tan delicado, reitero, y realmente atacar, intervenir a quienes son o forman parte de organizaciones criminales extranjeras que han venido con una metodología mucho más sangrienta, y separar eso de familias que realmente están trabajando honradamente en nuestro país. La única forma de lograrlo es de manera coordinada con los países con los que tenemos frontera. Y ese es el reto más grande, porque tenemos posiciones políticas a veces no consonantes, un poco a veces complejo de ponerse de acuerdo. Entonces, porque el problema es un problema regional, no es un problema de Perú, no es un problema de Chile, Exacto. no es un problema de Ecuador, es un problema regional porque el flujo es finalmente regional. Entonces, si no tenemos acuerdos regionales que nos permitan atender a eso de forma eficiente, tenemos un problema. Hay un componente humanitario que hay que atender, porque hay gente que se moviliza con necesidades urgentes, desplazada de sus contextos de crisis, que requiere un tipo de atención, lo cual no quita no ponerle un ojo al aspecto criminal. Y ahí la mirada debe ser, sobre todo a partir de inteligencia, en objetivos de alto valor criminal. Sujetos que se movilizan por las fronteras aprovechando esta crisis migratoria para llevar a cabo sus actividades delictivas. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque mientras más presión se pone solamente sobre el tema humanitario, se hace más rentable el negocio para las redes criminales que se dedican al tráfico de migrantes. Eso está totalmente demostrado. Son ellos finalmente los que lucran con la desesperación de los migrantes por cuestiones humanitarias. Entonces, esa división, siempre con el piso principal de trabajar coordinadamente es bueno, y Cancillería tiene equipos de primer nivel para hacerlo también, además, ¿no? Y sobre este tema hemos escuchado, por ejemplo, las declaraciones de Fernando Rospigliosi, el presidente del Congreso en este momento, y él ha dicho que se necesitan medidas muy severas, ¿no? Entonces, claro, a ver, vamos a poner dos ejemplos puntuales y te voy a pedir una opinión sobre cada uno. Primero, Donald Trump. Redadas al estilo Donald Trump, medidas radicales al estilo Donald Trump, ¿funcionarían en nuestro país? Hay que tener en consideración lo siguiente, ¿ya? Nuestros presidentes latinoamericanos no son Donald Trump y Perú no es Estados Unidos. Entonces, las capacidades operativas y de poder político que tienen no son las equiparables. Más allá de que estemos de acuerdo o no de acuerdo con las medidas, son cosas que son distintas, ¿no? Pues sí, pero Nicolás, ¿pero por qué no podemos aspirar a eso? Sí, ojalá. Porque algunos exigen, ¿no? Yo reitero, incluso Rospigliosi habló de medidas muy severas, imagino que mirando a lo que hace Donald Trump. Insisto, y no defendiendo la posición de lo que hace el gobierno norteamericano o lo que hace Donald Trump en particular, sino me refiero a que marquemos ciertas distancias porque el problema nuestro es mucho más cercano y mucho más complejo en términos regionales. Okay. Entonces, ese tipo de medidas, hay que preguntar qué países del entorno van a poder, por ejemplo, recibir a los migrantes que queremos nosotros expulsar. O sea, ya a Venezuela no podemos enviarlos nuevamente porque no los recibe. No hay forma de poder hacerlo en el caso de que estemos de acuerdo con este tipo de medidas. Entonces es mucho más complejo y no es tan sencillo como decir ya despleguemos medidas de tipo esas redadas porque hay una serie enorme de limitaciones. Puede sonar muy interesante, pero la puesta en marcha siempre es la brecha principal para poder lograr que eso sea efectivo, ¿no? Y otro ejemplo, te hablé de dos ejemplos, vamos con el segundo. Bukele, ¿no? El plan Bukele, el modelo Bukele, que algunos candidatos presidenciales incluso ahora lo ponen como ejemplo a seguir. ¿Funcionaría tal cual El Salvador aquí en nuestro país? Hay demasiados elementos que hacen imposible que el plan Bukele se pueda cumplir en Perú, tal cual calco y copia. Primero, número uno, porque para empezar, El Salvador tiene el tamaño, es más pequeño que Arequipa. O sea, sí, tiene la posibilidad de controlar un territorio como eso es bastante más fácil. Tiene un problema serio en torno a un solo objetivo, que son las pandillas, que tienen un control muy fuerte, pero es un solo objetivo. Y son más visibles las pandillas también en El Salvador. Y dedicadas a una serie de actividades territoriales bien importantes y no por eso menos relevantes y violentas. Pero además el presidente Bukele tiene cierto control y manejo de los demás entidades del Estado que están asociadas al tema de seguridad y justicia. El Congreso trabaja de la mano con él, ha reformado la policía dándole mucho equipamiento para poder operar. En serio, hay un montón de elementos institucionales de por medio. Pero además de eso, el plan Bukele no es solamente cárceles y encerrar a los pandilleros. Tiene muchos más elementos alrededor. Después del plan Bukele, de esa acción de control territorial, se esperan muchos trabajos, por ejemplo, preventivos a nivel local, con los llamados cubos, ¿no? Centros urbanos de atención. Sí, claro. Entonces son mucho más cosas que solamente la persecución penal. Entonces hay varias cosas que nuestros buqueles peruanos se olvidan de ver en el mapa y se quedan solamente con la cárcel, ¿no? Entonces, ni Trump ni Bukele. Ahora se habla del plan Bratton también, ¿no? Lo ha mencionado el presidente José Gerí, que es un plan que ya conocemos bastante en el Perú, incluso desde hace décadas, podríamos decirlo. Entonces, en ese sentido, ¿es conveniente aplicar este tipo de metodología? Hay una visión global, definitivamente, pero yo reitero, el Perú tiene unos componentes muy, pero muy especiales que nacen de nuestra diversidad
Entonces no sé cuánto puede funcionar una visión extranjera, no lo sé, tú me lo dirás. Una cuestión saludable de pensar en un plan Bratton es que tiene por lo menos un fundamento teórico y de método más o menos sólido y claro de qué cosa quiero conseguir. Eso es un asunto rescatable. El asunto es que tan adaptable, como tú bien lo sugieres, es a nuestra realidad. El plan Bratton que se elaboró en su momento estuvo pensado mucho más en el delito patrimonial urbano, en robos callejeros, en mercados ilegales de objetos robados. Para el centro de Lima, en pocas palabras. Pero es un fenómeno que, digamos, sigue existiendo, pero no es la prioridad en este momento. En este momento es la extorsión, es el sicariato, es la minería ilegal. Son otros fenómenos mucho más complejos, donde hay además sistemas criminales mucho más estructurados, mucho más sofisticados. Entonces, si algo era que recupera el plan Bratton, es por lo menos la necesidad de tener evidencias, fundamentos teóricos y evidencias de cosas que funcionan, adecuándolo al objetivo de valor en este momento, que es, a mí, nuestro gusto, en el periodo que tiene de transición, el sicariato como objetivo principal, ¿no? Claro, y sin lugar a dudas que tenemos mucho que aprender, obviamente, de países que han avanzado en cuanto a tecnología contra el crimen, por ejemplo. ¿Qué te ha parecido la presencia de especialistas norteamericanos que se han reunido con el ministro del Interior, con el mismo presidente José Gerí, para asesorar en temas de seguridad? Y en todo caso, ¿qué podríamos aprender de ellos concretamente, Nicolás? Ya, todo aporte es bienvenido. Y de hecho, hay un último informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado que nos pone en una situación bien compleja en términos de crimen organizado en el Perú. Y uno de los temas que valora con una cuestión muy positiva es el aporte de la cooperación internacional, justamente de los agentes, en lo que se puede hacer en nuestro país. El gran problema es el correlato con los equipos peruanos. No porque sean malos per se, sino porque tienen demasiadas limitaciones. Entonces, claro, si viene una agencia internacional con una capacidad de escucha de sistemas telefónicos o telecomunicaciones o internet maravillosa y quiere implementarlo en Perú no tenemos equipos para eso. Tenemos 2 equipos Celebrate para poder extraer datos de los celulares incautados. Entonces, con eso no se avanza mucho. Los equipos no tienen interoperatividad, tienen que pedirle permiso en un servicio a otro para poder intercambiar datos sobre el RENIEC, de registros públicos. Entonces, la celeridad con la cual nos quieren apoyar, lo cual es bienvenida, no tiene correlato con lo que tenemos aquí disponible, lamentablemente. Las brechas son muy serias. Muy bien, hemos tocado varios temas, Nicolás, pero no podemos olvidarnos de uno que lo tenemos presente desde hace muchísimo tiempo y es al que acuden muchas autoridades cuando estamos en una situación extrema de inseguridad. Lo primero que dicen es estado de emergencia. Y está entonces la gran pregunta es, ¿funcionan realmente los estados de emergencia porque sí? ¿O qué más se necesita? Los estados de emergencia por sí mismos no resuelven ningún problema. Y de hecho ya hay investigaciones, varias ya disponibles, hemos discutido en extenso, que demuestran que puede bajar un poco la temperatura en el momento, pero el crimen, se desplaza y cuando acaba el estado de emergencia retorna nuevamente. Claro. El gran problema es que ese estado de emergencia termina siendo desvestir un santo para vestir otros. Atraes a policías, equipos de otros lugares para reforzar la capacidad operativa en un solo lugar. Y en otros lugares eso queda más o menos vacío. Entonces está demostrado que eso por sí mismo no funciona. Si no hay un plan claro y un objetivo claro, el estado de emergencia es una excelente herramienta cuando tienes un objetivo más o menos definido. En el caso, por ejemplo, de la lucha contra el terrorismo, ¿no? El estado de emergencia es una herramienta para que las Fuerzas Armadas y la policía puedan operar de forma eficiente en la lucha contra las fuerzas contra ese problema específico, en todo caso. Efectivamente, y había objetivos claros de ataque, de cobertura, el sendero luminoso, sus remanentes, en fin, ¿no? Entonces, eso más o menos claro. Pero ahorita la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo concreto al cual quieres atender, sobre el cual el estado de emergencia te va a dar herramientas para poder operar, ¿no? Nicolás, para finalizar, vamos a ingresar dentro de poco. Estamos ya a horas de ya estamos en Nochebuena, ¿no? A horas de recibir la Navidad, luego vamos a recibir el 2026. Vienen las elecciones y tenemos un gobierno de transición, ¿correcto? Si bien no se puede esperar mucho a nivel de medidas a largo plazo, ¿qué sí podría hacer, el presidente José Gerí, el Ejecutivo, ahora mismo, para dejar el país al menos encaminado, con la cancha al menos pareja, ¿no? Para que el próximo Ejecutivo pueda trabajar de mejor manera en cuanto a la inseguridad ciudadana? ¿Qué podríamos esperar? Mira, si me toca dar una sugerencia, yo creo que no hay espacio en este gobierno de transición para pensar en planes demasiado técnicos. Lo que se requiere es un plan político con prioridades políticas claras. No muy técnico, más político. Porque ya existen herramientas técnicas. Y más bien hay que recogerlas y utilizarlas correctamente con una dirección política clara. Prioridad número 1, la seguridad de las elecciones.
Hoy día las elecciones van a ser muy, muy violentas debido a que en el medio hay intereses criminales muy activos. Candidatos ya vienen siendo amenazados, vienen siendo extorsionados y posiblemente, esperemos que no ocurra, tenemos episodios de violencia muy notorios en el proceso. Eso va a afectar nuestra democracia. Entonces, objetivo número 1. Objetivo número 2, sobre todo de cara a las fiestas, que viene un movimiento económico muy amplio y además se vienen otros momentos más de mucho movimiento económico, es darle seguridad sobre todo a los emprendedores, ayudarlos, apoyarlos para que el negocio funcione. Y en ese escenario es también clave priorizar sobre todo el sicariato. Tenemos que atender con mucha prioridad a aquellos que son víctimas de la extorsión a través del sicariato, ¿no? Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por tu aporte, gracias por estar con nosotros aquí en Las Cosas Como Son y a pesar de la inseguridad, feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas. Nicolás Ceballos, criminólogo, ex viceministro del Interior, aquí en esta edición navideña de Las Cosas Como Son. Volvemos con mucho más. Seguimos en esta edición navideña de Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, vengo a tono con mi corbatita roja. Estamos a pocas horas de recibir la Navidad y es momento de hacer un análisis sobre lo que se puede venir en este año electoral 2026 y hacia dónde nos puede llevar este gobierno de transición del presidente José Gerí. Está con nosotros Enrique Castillo, periodista, analista político. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Oye, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Bueno, en unos días entramos a un año ya electoral. Es un año bastante complejo, delicado para el país. En ese sentido, ¿cómo has observado lo que ha ocurrido hasta el momento a nivel general en términos electorales en cuanto a los candidatos, por ejemplo? Bueno, lo que se ha visto es a veces, o en algunos casos, tremendos problemas para armar las planchas presidenciales. Ajá. Algunas se han armado a última hora. En otros casos, elecciones internas que han generado alguna sorpresa. Y en la mayoría de los casos, planchas electorales que estaban cantadas desde hace mucho tiempo y donde las elecciones internas han sido un ritual que no ha servido para un proceso democrático realmente. Porque ya conocíamos quién era el candidato o la candidata desde hace mucho tiempo. En el caso de APP, por ejemplo. En el caso de Fuerza Popular. Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Así es. Ya lo sabíamos. Y algunos otros un poco más pequeños, ¿no? El caso de Carlos Álvarez, el caso de Rafael Belaúnde. Claro. O sea, son casos en los cuales ya esa es una cosa que ya estaba establecida. Sí sorprende y complica mucho esto de Acción Popular, ¿no? Y digo que lo complica porque Acción Popular es un partido con una tradición muy fuerte. Por supuesto. Y un manejo bien desprolijo y la verdad bien vergonzoso el que han tenido para llevar a Acción Popular a estar fuera de este proceso electoral. Una marca, un símbolo que eran parte de la tradición electoral peruana, sí, claro. Aunque el comportamiento de la bancada en este último proceso en el Congreso, fue también vergonzoso con los niños y una serie de situaciones bien complejas, pero se trata de un partido, el único o de los pocos que nos quedaban sólidos desde hace mucho tiempo, ¿no? Con la restricción del APRA y del PPC, claro, vuelven a la mesa estos dos partidos, pero Acción Popular se mantenía desde hace décadas ahí. Entonces, me preocupa la de Acción Popular porque se ha hablado incluso, Enrique, de fraude, ¿correcto? Y de hecho es una situación, ¿no?, bastante delicada. Sí. Entonces, es un proceso que no entusiasma, no nos trae nada novedoso y sí nos trae decepciones como esta de la que estamos hablando o candidaturas que se han caído, sea por decisiones propias o por decisiones de los entes electorales, ¿no? Entonces, un proceso raro. Sí, por decirlo menos. Ahora, la ciudadanía todavía como que no parece muy animada
a votar por algún candidato en las próximas elecciones. Las encuestas señalan que, claro, el que va arriba, correcto, que hasta el momento en casi todas las encuestas es el ex alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Sí es cierto, está arriba, pero con 10, 12%. Y aprovechamos, Enrique, para recordar que vamos a tener 5 columnas, ¿eh? 5 columnas en la cédula electoral. Presidentes, senadores, como bien lo decías, a nivel nacional y por jurisdicción, diputados y parlamentarios andinos. Así que vayamos tomando las precauciones del caso para votar, obviamente, de manera responsable. El principal problema va a ser cómo vas a poder distinguir las propuestas de los candidatos. Claro. Tú y yo sabemos que la población no es muy adicta a revisar los planes de gobierno. Se basa principalmente en la simpatía del candidato, en las posibilidades que tenga de escucharlo hablar, de las frases que pueda lanzar y de las promesas que pueda decirnos. Sí, claro. Entonces, claro, es muy pobre los elementos que tenemos para tomar decisiones los peruanos. Y si a eso le agregas una cédula de votación que es ininteligible para mucha gente. Bastante complicada, por decirlo menos. Complicada, con fotos muy pequeñitas, símbolos muy pequeñitos. Las posibilidades, además de viciar el voto involuntariamente o de confundir al momento de votar, pueden hacer de este proceso una suerte de experiencia muy poco positiva. Sí, arriesgándome seguramente a lo que puedan pensar otras personas. Creo que ese es el proceso electoral, Enrique, para terminar con este tema más complejo que ha tenido el Perú, definitivamente. Digamos que efectivamente complejo por el número de candidatos. Claro. No sé si en América Latina hay para países que han tenido tantos candidatos, en general y en total. Compleja también por la situación política que vivimos en este momento. Y compleja también porque se trata de una cantidad enorme de antis que se van a enfrentar y donde muy probablemente volvamos a votar no por lo que queremos, sino por cómo evitar que otros lleguen al poder. Y eso va a ser lamentable. Ya tenemos experiencias al respecto. No vamos a votar por lo mejor, sino por el mal menor. Muy bien. Analicemos un poquito, Enrique, lo que hasta el momento nos va dejando el gobierno de José Gerí. Tiene poco tiempo en Palacio de Gobierno y va a tener poco tiempo a nivel general porque ya en julio tendrá que irse. Pero en ese sentido, ¿qué te ha parecido el entusiasmo con el que inició José Gerí su gestión, correcto? Y lo que va dejando en este momento la lucha que encabeza, especialmente contra la inseguridad ciudadana. En muy poco tiempo, José Gerí, o el gobierno que él administra, que es un gobierno transitorio, ha tenido 2 etapas muy marcadas. La primera, de un protagonismo muy fuerte de José Gerí, un estilo personal que era evidente, trataba de marcar una distancia enorme entre Dina Boluarte y él. Claro. Una presencia permanente no solamente en las calles, sino en los medios. Y una cantidad de promesas en los gestos y en las palabras que hacían prever un verdadero cambio a nivel de la gestión gubernamental. Sin embargo, viene la segunda etapa. No ha habido resultados en el tema de la lucha contra la delincuencia y por el contrario, el número de asesinatos ha crecido y no lo digo yo, está reconocido por los altos mandos de la policía. El mismo José Gerí ha dicho que esta guerra no la gana, pero tampoco la pierde. Una declaración un poquito confusa, ¿no? Una, digamos, declaración cumplidora, pero donde además el país volvió a entrar en una serie de temas que eran recurrentes a nivel de otras ocasiones. El caso de Petroperú. Mira cómo anteayer y ayer hemos sabido que el presidente del directorio nombrado por este gobierno ha sido removido después de 36 días de gestión. El señor Canales. Así es. Y la ministra de Economía se queja de que la gerencia general nombrada por esas personas y el nuevo directorio no era transparente. Entonces, el mismo gobierno está corrigiéndose en los nombramientos y en otros temas, como los de Beca 18, y puedes seguir sacando temas, ha venido enfrentando situaciones complejas que todavía no ha sabido desatar.
Lo que la Cancillería quiso hacer en la OEA le salió mal con respecto a Betsy Chávez. Claro. Y tenemos todavía a Betsy Chávez en la Embajada de México. No fue, digamos, la mejor idea el plantear esto en la OEA sin el apoyo previo. Y así podemos ir nombrando o podemos ir marcando una serie de temas en donde el gobierno todavía no termina de tener resultados. Mira el tema del Reinfo. Todos apostábamos durante el año a que el Reinfo terminaba de todas maneras en diciembre de este año. Sin embargo, el gobierno se ha contentado con que esté un año más. O sea, no ha peleado por la eliminación del Reinfo, sino ha apoyado un año más. Claro, dice tecnicismos por los cuales está pensando en observarla, pero no ha cuestionado el que el Reinfo, que es tan dañino, se mantenga un año más. Tiene algunas otras cosas que puedes decir que están en camino a ser positivas, pero este manejo que nos lleva nuevamente a un estado en el cual el país vuelve a la normalidad, ha llevado al presidente José Gerí a perder ya 5 puntos de aprobación según la última encuesta, y donde ya la desaprobación va siendo un poquito mayor a la aprobación. Entonces, esto es una muestra de que la población se siente algo decepcionada. En Lima todavía mantiene una aprobación alta, pero a nivel nacional se siente una decepción que podría agudizarse en los próximos meses. Ese punto me gusta, Enrique, porque efectivamente las primeras medidas, incluso contra la criminalidad del presidente José Gerí, parecían encaminadas a Lima y Callao, ¿correcto? Intervenciones en penales, él habló mucho de cómo combatir la extorsión, pero no se ha fijado que, por ejemplo, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, tenemos allí en el norte al epicentro de la delincuencia desde hace muchísimo tiempo. Entonces, como que todavía está mirando de manera muy lejana a lo que sucede en provincias. Pero es curioso porque no nos olvidemos que él anunció esta gira por todo el país. Exacto. Y ya ha recorrido varios puntos, varias regiones del Perú. Y sin embargo no conocemos todavía los resultados en términos de políticas o en términos de acciones gubernamentales, resultados que nos lleven a decir, sí, miró, vio que había que cambiar, claro, y introdujo esos cambios a nivel regional. Claro, porque la idea no es que vaya solo de visita, ¿no? Que vea, que observe, que converse con las autoridades. Mira y que lo que ha pasado, medidas. mira lo que ha pasado en una chocolatada navideña donde han asesinado a una autoridad en La Libertad municipal y han herido a varios niños que estaban en esa chocolatada. Bueno, míralo así. En Lima hubo una balacera en un concierto de Aguamarina. ¿Fue Aguamarina? No me acuerdo. Pero un concierto, no hubo ningún fallecido, un herido, y sin embargo tienes una balacera en una chocolatada en La Libertad, en donde muere una persona. Claro. Hay varios niños heridos, y yo no he visto una reacción ni en el Congreso, ni en el gobierno, ni en la policía, como la que hubo por ese concierto en Lima. Sí. Entonces, es obvio que las regiones se sienten no solo desprotegidas, sino abandonadas. Hay una visión bastante centralista, lamentablemente. Totalmente. Del Ejecutivo y del Congreso, a pesar de que hay representantes ahí de distintas regiones, parece que se han olvidado que esos votos regionales los han puesto en el Parlamento. Totalmente. Y eso hace que justamente lo notes en las encuestas, donde las regiones terminan rechazando al gobierno más de lo que lo aprueban, y en Lima no, porque la acción mediática del presidente se ha concentrado en Lima. Ha buscado tener ese efecto en Lima. Y no lo ha podido replicar en provincias porque no es tan fácil hacerlo en provincias. Ir en la mañana, darte un paseo por la calle, saludar y subirte de nuevo al avión para regresar a Lima, no es suficiente como para dejar algún tipo de seña o ruta para una región que tiene problemas diferentes a los de Lima. La fotito, ¿no? Y la portátil no basta definitivamente. Y además, claro, es fácil ir a una región con todo el apoyo y todo el cerco policial con el que vas. La gente vive sin eso y sufre entonces todos los estragos de la delincuencia, de la informalidad
o de la corrupción que se presenta a nivel de las autoridades. Enrique, para ir cerrando, no podemos olvidarnos del Congreso de la República. Atención. Tenemos un Congreso con una bajísima popularidad, con casi nula cercanía con la población, ¿correcto? Y la pérdida de la confianza también de gran parte de la ciudadanía. En ese sentido, ¿qué esperar en esta última etapa del Parlamento, del Congreso? Si es que podemos esperar algo. Yo no esperaría mucho, porque ya oficialmente y con respaldo legal, por lo menos reglamentario, los congresistas van a poder hacer campaña electoral. Sí, claro. O sea, claro. cosa que no veíamos en otros procesos. Ahora sí. Pero hago notar una cosa. Si tú te das cuenta, hay un protagonismo muy fuerte del presidente del Congreso. Fernando Rospigliosi tiene un protagonismo tan fuerte que incluso podríamos equipararlo con el de José Gerí. En las noticias, Fernando Rospigliosi tiene una línea de trabajo que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, criticarlo o no criticarlo, pero de que se ha vuelto un personaje protagónico en la política peruana, lo es. Se ha vuelto influyente, lo es. Y si te das cuenta, claro, hay muchas conferencias de prensa en el Congreso, fuera de ella, donde el presidente del Congreso está al lado de José Gerí. Entonces, yo espero poco del Congreso desde el punto de vista de la iniciativa en función de resolver problemas a través de las leyes. Creo que va a haber mucho protagonismo de los congresistas a nivel de las campañas y de tratar de manejar un populismo que les beneficie desde el punto de vista electoral. Okay. Pero sí creo que va a tener un protagonismo el Congreso en su relación con el Ejecutivo, cosa que Fernando Rospigliosi se la va a marcar permanentemente a José Gerí. Hay que recordar que el mismo José Gerí proviene precisamente del Congreso, ¿no? Proviene del Congreso y yo creo que además ahí hay lazos que son muy difíciles de disolver. Enrique, muchísimas gracias. Y a pesar de todo, feliz Navidad. Feliz Navidad, Jorge, un feliz 24, una feliz Nochebuena esta noche para todos y que podamos no solamente vivir en familia este momento, sino que además acordarnos no solamente de pensamientos, sino con la acción de todos aquellos que necesitan de una mano, claro, o de una ayuda. Enrique, nuevamente gracias. Enrique Castillo, periodista, analista político, con nosotros en esta edición navideña de Las Cosas Como Son. Volvemos. Seguimos aquí en Las Cosas Como Son, en esta edición navideña. Yo soy Jorge Rodríguez. Llegó el momento de hablar de economía porque, atención, el 2026 se va a iniciar con el Ejecutivo llevando al Tribunal Constitucional una demanda sobre las leyes que, al menos en teoría, aunque para muchos en la práctica, terminan atentando contra la sostenibilidad, el equilibrio fiscal de nuestro país. Al respecto vamos a conversar con Luis Miguel Castilla, economista. Luis Miguel, bienvenido a RPP. ¿Qué tal? Gracias, Jorge, por la entrevista. Muchísimas gracias. Se ha advertido que hay más de 200 leyes que han sido emitidas por el Congreso de la República en los últimos años que están afectando el equilibrio fiscal del país. ¿Cómo tomar esta advertencia que viene desde el Consejo Fiscal, que no es poca cosa? Hay que tomarla muy en serio porque si bien son recomendaciones no vinculantes, alerta sobre un problema real que es la pérdida de control sobre el manejo de la caja fiscal, que hoy día está más subordinada a móviles políticos que a conceptos técnicos. Entonces el Consejo Fiscal hace bien en alertar la iniciativa de gasto. Y no solamente eso, sino las perforaciones a los ingresos fiscales del Estado. Yo he escuchado con preocupación lo que han dicho y de hecho ellos hacen un escenario bastante negativo que ojalá no se materialice, que podríamos fácilmente duplicar los niveles de endeudamiento con respecto al producto en los próximos años. Hoy día se ubican en torno al 35%, un 70% del PBI, de no tomarse correctivos. Entonces,
lo que anuncias que se va a interponer una acción de inconstitucionalidad al tribunal me parece muy positivo para que de una vez le cierren el caño al Congreso, porque ha sido producto de una interpretación muy laxa y cuestionada del tribunal que ha envalentonado a los congresistas a tener iniciativas que no le corresponden. Claro, la misma doctora Luz Pacheco aquí en RPP ha señalado que la ley, que es cierto, fue emitida desde el Tribunal Constitucional en octubre de 2022, se refería a un tema específico, ¿no? Un tema específico que no tiene nada que ver con esta suerte de festín, ¿no? De gasto que ha salido desde el Congreso de la República, reitero, con más de 200 leyes, al menos 101 leyes aprobadas por insistencia, ¿no? A pesar de que habían sido observadas por el Ejecutivo. Sí, bueno, yo no dudo de digamos, de la preocupación de la presidenta del TC y saludo su apertura por efectivamente pronunciarse sobre una ley para que sea claro, pero los congresistas se han aprovechado, obviamente, de una interpretación un tanto difusa, media rara, para continuar en esta merma y en este debilitamiento de las finanzas públicas. Y acá creo que lo importante para que la gente entienda qué significa, digamos, la sostenibilidad fiscal. Es básicamente no gastar más de la cuenta, porque esa diferencia se financia con endeudamiento. Endeudamiento que puede ser más caro, no solamente para el fisco, sino para el sector privado. Esa es la famosa calificación crediticia de la que los economistas hablamos todo el tiempo. Y acá creo que es también fundamental que ese llamado que ha hecho la ministra de Economía recientemente, convocando con el presidente Gerí a un acuerdo fiscal que sea suscrito por los candidatos que lleguen a la segunda vuelta, pues lo practiquen desde ya, no esperar hasta la segunda vuelta, porque el gobierno actual ha venido promulgando sin observar muchas de estas leyes. El Consejo Fiscal, yo leí un comunicado que sacó recientemente que advierte sobre 18 leyes que en este gobierno han sido... En corto tiempo del gobierno del presidente En Gerí. lo que lleva la administración de Gerí, han sido aprobadas sin siquiera ser observadas por el Ejecutivo. Y yo creo que es una señal contradictoria. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de no hipotecar el futuro fiscal de nuestro país. Sin embargo, vamos a mirar también, Luis Miguel, el tema desde otra óptica, ¿correcto? Hay quienes pueden decir, a ver, estamos hablando aquí de leyes relacionadas a subirle el sueldo a jubilados, a permitir que trabajadores CAS puedan pasar a un régimen un poquito más adecuado y beneficioso. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio entre la demanda de distintos sectores y precisamente eso que estábamos hablando, la sostenibilidad fiscal del país? Mira, yo creo que siempre hay que buscar un equilibrio en todo, pero lo que hemos venido viendo es que se ha perdido ese equilibrio justamente tratando de dar leyes, digamos, que buscan esa equidad con los trabajadores del sector público, que es, digamos, legítimo el pedido, pero pongamos las cosas en dimensión. Una cosa es legislar para, digamos, hoy día, ¿cuánto es la pega laboral del sector público? 1 millón de personas, 1,5 millones de personas. Frente a 33 millones de peruanos, digamos que no reciben nada a cambio. Acordémonos que los salarios de un maestro, de un médico, de un policía son importantísimos, pero eso se tiene que traducir en una mejora en la calidad de vida de los peruanos. Si uno, por ejemplo, ve la cantidad de plata que se ha gastado en los últimos años en educación, en salud, en seguridad, eso no ha venido de la mano de mejoras en los resultados y en la efectividad de ese gasto. Claro. Uno ve presupuestos que se han triplicado en el sector de educación, por ejemplo, y los logros de aprendizaje pues, se han deteriorado de los chicos que están en primaria. Entonces, si bien yo entiendo el hecho de que todos debemos anhelar a un mayor salario, los funcionarios públicos son medios para llegar a un fin, que es el ciudadano que reciba salud, educación, seguridad de calidad. Y eso creo que es lo que importa. Ahora se ha perdido cualquier noción, porque siempre han habido negociaciones de parte de jubilados y de parte de sindicatos, pero ahora esto se ha salido de las manos. De hecho, desde el gobierno de Castillo, Jorge, la negociación colectiva ha tomado un rol mucho más protagónico y ahora, en el año que estamos cerrando, los sindicatos vienen cerrando pliegos de reclamos. Pliegos que son muy costosos y finalmente eso, ¿de dónde sale? Sale la plata de todos los contribuyentes, tuya y mía, que pagamos impuestos, cuando consumimos pues cualquier cosa que paga IGB, pagamos un impuesto que va a pagar esa planilla inflada. Entonces yo creo que hay que darle lo que corresponda a quien corresponda,
pero no podemos hacer de que todo el esfuerzo que el gobierno ha hecho en los últimos años se vaya pues a la borda por simplemente ceder a presiones de sindicatos y de trabajadores públicos sin que esto signifique mejora en la prestación de los servicios básicos. Hay que señalar, Luis Miguel, que esta advertencia, además del Consejo Fiscal, ha sido también presentada por el mismo BCR, ¿no? El mismo Banco Central de Reserva del Perú, a través del doctor Julio Velarde. No, sin duda, y eso que usualmente el Banco Central y su presidente son muy cautos de no opinar en temas que no son de su estricta competencia. Yo recuerdo momentos en los cuales ellos nunca opinaban sobre temas fiscales y ahora lo hacen, y creo que eso muestra la magnitud del problema. Entonces, nuevamente, yo saludo estos esfuerzos de reconocer que hay un problema, pero hay que pasar del anuncio, de la retórica, a la práctica. El gobierno tiene que ponerse firme, porque lo contrario, un pronóstico complicado nos puede venir hacia el futuro. Si tuviéramos un desastre natural, una crisis externa, un terremoto, Dios nos libre, no tenemos ahorro público para hacer frente a esos siniestros. El gobierno se ha gastado todo su ahorro público. La deuda pública neta, que es la deuda total, quitándole los activos que tiene el Tesoro Público, ha aumentado 20 puntos porcentuales del PBI en los últimos 10 años. Entonces, no tenemos capacidad de respuesta, como sí lo tuvimos en la época de la pandemia, gracias a un manejo disciplinado de las finanzas públicas que ojalá se recupere, y creo que esa es la principal agenda que el MEF tiene hacia el futuro, el nuevo MEF que asuma a partir del 28 de julio. Muy bien. Pasemos a otro tema, el tema Petroperú. La ministra de Economía, Denise Miralles, advierte que desde Petroperú no hay transparencia en la información y ha terminado por cambiar precisamente al presidente del directorio. Ahora es una mujer, la primera vez que una mujer ocupa ese cargo, pero más allá de ese detalle, ¿cómo manejar el tema Petroperú? Se habla de 17.000 millones de soles que desde 2022 le habría otorgado el Ejecutivo a Petroperú, y uno se pregunta, bueno, ¿han resultado beneficiosos esos 17.000 millones de soles, Luis Miguel? No, no han resultado beneficiosos, y de hecho la historia no acaba ahí, porque los problemas de Petroperú van a continuar a futuro. Ajá. Y en los próximos años pueden haber hasta 2 puntos del PBI. Estamos hablando de más de 20.000 millones de soles adicionales en juego, de no tomarse las medidas correctivas que el gobierno ha venido tratando de implementar, pero sin éxito. Acordémonos, Jorge, que hace ya más de un año se sacó un decreto de urgencia poniendo ciertas pautas para poder sanear a la empresa estatal petrolera, reducción de personal, venta de activos no estratégicos, un gestor privado. Nada de esto se ha hecho, y esto es un problema que se está repitiendo porque la falta de transparencia en el manejo de la empresa ha sido lo que ha hecho que pierda el grado de inversión que tenía, y ha hecho que los móviles políticos sean los que han primado. Entonces tenemos una empresa muy opaca. La Junta de Accionistas está dominada por el MEF, y si la presidenta de la Junta de Accionistas, que es la ministra de Economía, no tiene control sobre la gerencia y no le brindan la información, imagínate las personas que estamos fuera, cómo podemos imaginarnos que deben ser los manejos de ese tipo. Alegro que la ministra haya cambiado al directorio, pero hay que ver acciones más concretas. Tiene que comenzar a ejecutarse esas condiciones para siquiera pensar en algún tipo de apoyo adicional, pero creo que ya llegó la hora de ser un poco más agresivo en la propuesta. Se tiene que comenzar a vender activos que no son estratégicos, se tiene que tener un plan de reducción de costos de personal mucho más agresivo del planteado inicialmente, y pensar en opciones, incluida una parcial privatización de la empresa, porque creo que ya no podemos seguir dándole plata y plata con un barril sin fondo. Claro. Pero cuando se habla de privatización, este término, ¿no? Privatización también genera, Luis Miguel, muchísima polémica, pero, opiniones encontradas. Mira, pero es que yo creo que hemos creado un mito, porque Sedapal, que es una empresa pública que le da servicios de agua y saneamiento a Lima y el Callao, casi el 95% de su actividad lo hacen privados, a través de contratos de largo plazo, que son servicios que son tercerizados, y nadie digamos,
se escandaliza de eso. Yo creo que hemos perdido esta digamos, diatriba en contra de la privatización, nos ha hecho perder, digamos, el foco de lo que tenemos que dar son servicios de calidad a la población. En el caso de Petroperú, que es una actividad de riesgo, Claro, no podemos seguir jugando, digamos, y timbiando el futuro del país con manejos que son, digamos, poco transparentes. Y no hay que tenerle miedo a cuestiones que no sirven. Si finalmente se hace el costo-beneficio y se hace toda la estructura de tal manera de reducir los pasivos lo máximo posible y tener una empresa que sea atractiva, que alguien le quiera comprar, activos que sean encapsulados y del apetito del sector privado, ¿por qué no? Es que de lo contrario vamos a seguir drenando recursos y una empresa pública no funciona como la empresa privada que ya hubiese quebrado en un proceso concursal hace rato. Entonces yo creo que hay que pensar en soluciones mucho más, digamos, radicales. De lo contrario vamos a hablar probablemente de acá a un año y va a ser el mismo cuento. Petroperú y los salvatajes que solicita el MEF y por un tema político pues se acaba dando. Muy bien, Luis Miguel, estamos entrando ya en unos días, ¿verdad?, a un año netamente electoral. ¿Cómo influye eso en la economía del Perú? Mira, Jorge, una cosa curiosa está pasando, que la economía parece que ha inoculado del tema político, porque estamos cerrando bien el año. Una inversión privada que crece más de 10%, la inflación controlada, un sol cada vez más fuerte, eso tiene sus bemoles ciertamente para algunos, los exportadores en particular, pero el empleo recuperándose, el empleo en el agro creciendo más de 20%, y creo que una campaña navideña que va a ser bastante positiva y rentable. Entonces, ¿cómo se explica todo eso cuando estamos, digamos, a vísperas de un proceso electoral? Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que no se han enfriado las expectativas empresariales y las empresas han seguido invirtiendo y apostando capital en nuestro país. Ahora, eso podría cambiar en función de los resultados, pero creo que tenemos la suerte de que parece que se ha normalizado un poco todo el tema político, no se anticipa un cambio radical del modelo económico y eso hace confiar a nuestros empresarios. Creo que la experiencia con Castillo ha sido muy importante para determinar, oye, si es que pudimos sobrevivir a Castillo, vamos a poder sobrevivir, digamos, a un gobierno antisistémico si fuese el caso. Entonces, Claro. creo que hay que aprovechar esos vientos de cola del mundo. El precio del cobre está altísimo, el precio del oro también, para justamente no conformarnos con un nivel de crecimiento de 3,5%, sino capaz de duplicarlo a futuro, porque es la única forma de llegar a la condición de vida que teníamos antes de la pandemia. Somos de los pocos países, Jorge, que todavía no recupera sus niveles de bienestar prepandemia, de los pocos en la región, y eso es inconcebible teniendo las oportunidades que tenemos para invertir y que esa inversión genere empleo de calidad y bienestar a la población. Incluso el OSR ha cambiado, ¿verdad?, su visión con relación al crecimiento de ese 2025 y lo ha cambiado a nivel positivo. Entonces quiere decir que dentro de todo el Perú está creciendo a nivel macro. Sí, ha aumentado una décima. Tampoco Exacto. hay que emocionarnos, digamos, Claro, entrar no es para hacer una fiesta. en euforia, ¿no? Pero claro, estamos en una región que crece poco. El Perú Sí, es claro. la tercera economía que más va a crecer este año, después de Argentina y Paraguay. Pero nuevamente, ¿cómo se traduce ese crecimiento en reducción de pobreza? La única forma de reducir la pobreza es acelerando la tasa de crecimiento, porque eso genera trabajo digno que la gente pide. Entonces, creo que no podemos caer en un conformismo de decir que crecemos a 3% y estamos ya bien. No, hay que aspirar a un crecimiento mucho más alto. Eso se logra con inversión privada, porque nuevamente tenemos brechas sociales que cubrir. Y cuando uno habla del tema fiscal, para justamente asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas, la forma más directa de recaudar más es si la economía es mucho más dinámica y crece a tasas más elevadas. Entonces, Claro. creo que esto es un paquete que va, digamos, de la mano y tenemos la oportunidad de pasar este proceso electoral. Ojalá que no sea traumático y que no ocurra la fuga de capitales que ocurrió la vez pasada. Estamos nosotros en Vidensa evaluando los 36 planes de gobierno que han sido colgados el día de ayer por el jurado de elecciones para ver su pertinencia, su claridad. Esto va a salir el fin de semana
para, digamos, adelanto la primicia en un diario de circulación nacional, para ver qué nos plantean los políticos. Es más populismo, son más medidas para digamos, la platea, o si efectivamente... Para la tribuna. Para la tribuna, perdón, o si es que efectivamente hay medidas efectivas para justamente capitalizar los vientos positivos y retomar, digamos, el rumbo de crecimiento más acelerado que mejore, digamos, la calidad de vida de los peruanos. Eso ojalá estamos evaluándolo, ya lo conversaremos más adelante. Definitivamente, porque más allá de las cifras macroeconómicas, Luis Miguel, necesitamos que los sectores más vulnerables no puedan sentir realmente que el dinero llega a sus bolsillos, ¿no? Eso es clave, básico. Es clave porque eso da mucha mayor legitimidad a nuestro modelo económico. Exacto. Que muchas veces es vapuleado porque se dice que es muy excluyente de la mayoría. Y yo creo que lo que ha sido excluyente ha sido lo que ha atizado esta sensación de no beneficiar a todos, es un Estado que no ayuda. Los presupuestos nuevamente se han aumentado un montón, pero eso no se traduce pues en bienestar para la gente. Sí, claro, entonces, con mucha razón, muchos se sienten pues totalmente ajenos al crecimiento económico. Pero nuevamente reitero, si no, la economía no crece, no se genera empleo, no se pagan mayores salarios y estamos en una situación de precariedad que estamos recién saliendo poco a poco, pero falta ponerle mucho más acelerador, digamos, a la máquina Perú, al tren que se llama Perú, para justamente lograr que no haya ese sentido de yo me siento relegado del progreso económico. Ojalá que las propuestas apunten hacia ello y no el populismo que nos tienen acostumbrados, y que esta elección depende de cómo votemos, nos informemos bien, y creo que el rol de ustedes y de otras entidades es clave para tener pues un votante informado y nuevamente no lamentarnos de las elecciones que tenemos, que son finalmente las nuestras. Nos quedamos con ese mensaje, Luis Miguel. Muchísimas gracias y una feliz Navidad. Feliz Navidad. Luis Miguel Castilla, economista, con nosotros aquí en esta edición navideña de Las Cosas Como Son. Soy Jorge Rodríguez, hasta aquí te acompaño en el programa. Una linda Navidad en familia, que Dios nos bendiga siempre, y hay que confiar en que sí podemos lograr un país mejor, un Perú con un gran futuro. Linda Navidad. Chau, chau.